Muy bien, ya tenemos completado todos los renders, vamos a decir, estáticos. Plantas, elevaciones, perspectivas. Vamos a empezar a meternos un poco al mundo de la animación. Vámonos a los assets. Acá van a filtrar por personas que caminan. Ya, muy bien. Voy a sacar, digamos, este chino. Ok, o este asiático. Ahí está. Lo voy a girar para que mire la cámara. 180. Perfecto. Como ven, el tipo va a estar caminando. Si nosotros nos vamos a video, voy a sacar un clip acá, un frame, perdón. El primer frame va a ser este, y voy a hacer un poquito hacia arriba, o tal vez no, tal vez simplemente voy a avanzar un poco, digamos que hasta ahí. Voy a hacer una nueva captura, un nuevo frame, la posición inicial y la posición final de la cámara. Acá le voy a subir los segundos a 9 segundos, que va a ir de este punto a este punto 9 segundos, una cámara bastante lenta. Pero si se fijan, en estos 9 segundos este personaje no se está moviendo. Se está quedando ahí, por más de que camine, qué sé yo, no se ve ni siquiera que camine. Pero se está quedando ahí. Vamos a salir de acá. Vamos a venir aquí arriba. En esta herramienta de Path. Vamos a decirle que vamos a hacer uno de personajes. Si ustedes se quedan acá, no les va a permitir colocar los puntos. Fíjense, yo estoy colocando punto acá, punto acá. Bueno, ahora sí me está permitiendo. Pero lo que tienen que hacer primero es tener seleccionado un personaje. Ya tienen seleccionado el personaje que van a usar. Y recién les va a permitir hacer el path. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a eliminar esto. Entonces seleccionamos path. Elegimos qué personas van a participar de nuestro camino. Y empezamos a trazar. Le damos el punto inicial. Y un punto final por acá. Ahí está. Empiezan a salir las personas. Tengo que decirle que he hecho el camino, porque si no voy a seguir colocando puntos por error. Le voy a decir que ya está hecho. Done. La densidad está en 0.5. Esto puedo bajarlo o subirlo, hacer que aparezcan más. Como ven, no le va a importar a la máquina meter repetidos. El ancho de camino lo he hecho de 3 metros. Puedo decirle yo que lo haga mínimamente de 1 metro. Puedo ir sumando modelos. Voy a sumar todos los que puedan caminar y se van a dar cuenta que no usa todos. Acá, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Tenemos esos 6. Me está dejando usar 2 nada más. Vamos a ver con esos 2. Y solo empieza a utilizar 1. Otro más. Acá. Y empieza a utilizar solamente el último, ¿no? Eso es un error. Deberían salir aleatoriamente los 3. Pero si se fijan, va a llegar al final. Y va a salir ella solamente. Si voy yo haciéndolo más ancho, ahí sí van a empezar a salir los otros personajes.
pero como se pueden fijar, incluso salen a veces de manera repetida. Voy a hacerlo un poco más ancho. Aquí sale una y otra vez acá. ¿Ya? No tenemos mucho control de eso. Podemos ir colocando más personajes. Más personajes. Esos son los 6 que tenemos libres. Y está ocupando solamente de esos 6, 2, ¿no? Voy a hacerlo un poco más estrecho. El ancho límite es 10 metros, a no ser de que yo pueda meterlo numeralmente. A ver, voy a poner 20, no. El ancho es 10, por acá se cambia la dirección para que en vez de venir vayan. Y para que tengan, para que caiga este drop. Ya. Vamos a cambiar la dirección. Voy a hacerlo un poco más estrecho, digamos de 1. Ahí. Y voy a eliminar todos estos que no me interesan. Vamos a quedarnos con lo que ya teníamos. Ahí está. Vámonos a la animación que hemos hecho. Y aquí en la animación, fíjense qué es lo que nos va a pasar. Empezamos. Llega y vuelve a aparecer, vuelve a brotar. No tenemos mucho control de esto. Ya, lo que toca, tocó. Ya, en la posición en la que está, es la posición en la que va a mantenerse. Tendríamos que editar. Si queremos, por decir que al principio no aparezca acá, tendríamos que hacer el video a partir desde ahí, cortar el video. Ya. Eso no nos queda de otra. La otra opción es darle movimiento a este personaje. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos el personaje. Por acá tenemos el keyframe. Vamos a adherir un keyframe, o sea, el punto inicial del personaje. Desplazamos la línea del tiempo hasta el final si queremos. Para que se entienda, lo voy a hacer hasta el final. Voy a darle a este otro personaje la posición que yo quiero. En esa parte de la línea del tiempo voy a decirle adherir keyframe. Entonces, ¿qué va a hacer? En los 9 segundos se va a mover desde acá hasta acá. Vamos a fijar. Ahí está. Entonces este es un poco más veloz, pero igual se nota relativamente natural la forma de caminar. Está bastante bien. Es la forma en la que nosotros podemos tener control de los personajes. Hacerlos uno por uno y camino por camino. ¿Ya? Esa sería nuestra segunda opción para mover personajes en una escena de manera controlada. Y yo creo que es mejor. Eso de hacerlos en bloque y con hartas personas así, sirve para centros comerciales, para lugares donde realmente hay muchas personas y no se van a notar repetidos. Y tenemos acceso a la versión Pro y tenemos muchos personajes. Ahí sí que creo que vale la pena. Pero después lo mejor es tener cierto control. De todas formas es decisión de ustedes. Voy a salirme de acá. Vamos a terminar de ver estas opciones. Vamos a hacer de cuenta que yo le quiero hacer girar un poco a este personaje. Voy a seleccionar el camino. Le voy a decir que lo quiero editar. Y voy a adherir un punto por acá. Digamos que acá. Voy a tomar este punto acá y lo voy a girar hasta acá. Tal vez también hasta acá. Listo. Voy a decir hecho.
Vamos a subir la densidad. Ahí está. Tenemos más personas caminando. Fíjense cómo hacen los giros medio raros, ¿no? Voy a otra vez editar. Lo que quiero hacer es editar, pero esta parte de acá, este nodo, lo voy a volver curvo. Este nodo lo voy a suprimir. Ok. Voy a venir a este otro nodo. Y también lo voy a volver curvo. Ya pueden suavizar la curva. Pueden hacer un redondeo. O pueden hacer una curva directamente. Para que tengan un recorrido más natural, ¿no? Para los redondeos de los autos. Esto también lo mismo. Exactamente lo mismo funciona con los autos. Igual se cambia la dirección. Se puede poner dos direcciones. Podemos ver un momento eso ahora. Voy a eliminar esto. Delete. Y también con animales, ¿no? Nos va a llevar a los animales. Le podemos dar una ruta. Este que camina, por ejemplo. Es exactamente igual. Le damos una ruta. Le decimos que está hecho. La densidad al mínimo. El ancho al mínimo. Y ahí está. Es exactamente igual. Muy parecido con los autos. Pero necesitamos una plataforma más grande para que se entienda un poco lo de los autos. Ahora voy a intentar algo. Primero voy a esconder estos árboles. Voy a esconder la vegetación esta, para que no moleste tanto. Voy a venir a los assets. En modelos. Abajo tiene que estar modelos básicos. Voy a sacar un plano. Voy a poner por acá. Y le voy a duplicar sus dimensiones. Demasiado, pero bueno, no me interesa. Para lo que quiero mostrar está perfecto. Vamos a hacer el camino de vehículos de una vez. De cuenta que esto es una cuadra. Vehículos. Hago el primer punto. El segundo punto. El tercer punto. Ahí le voy a decir hecho. Voy a adherir uno. Acá estamos. Voy a adherir este de acá. Y ya lo tengo descargado. Voy a quitarle al perrito. Ok. Como ven, se pueden adherir varios. Podemos bajar la densidad de los autos para que no haya tantos. Podemos decirle cuántos carriles va a ser. 3, 4, 5 carriles. Voy a ponerle 2. Puedo cambiar la dirección. El color randomizar. Encender las luces. Y puedo decirle que sea de ida y de vuelta. Un solo sentido o dos sentidos. 4 carriles. En cuanto a los giros, como les decía, es tan simple como seleccionar esto, decirle que lo van a editar, ir al nodo y podemos suavizar la curva o podemos volverlo una curva completamente
A mí me gusta más suavizado porque tenemos un control de lo que estamos haciendo. Done. Podemos sumar autos. Este ya se ha descargado. No sé cuál más tengo descargado. Este también. Perfecto. Voy a sumar otro. Este de acá. Ahí está. Puedo sumar la densidad y la velocidad. Eso en cuanto a los pads, ¿no? Hemos visto de vegetación, de animales, de personas. Está completo eso. Voy a quitar esto. Incluso el de animales, no me interesa. Y este plano también lo voy a eliminar. Solo era para mostrarles esa parte de cómo animar vehículos en bloque. Igual se puede animar uno por uno, dándole una posición inicial, posición final. Igual que este personaje, en realidad todos los objetos podríamos darle una posición inicial y posición final. Y hacer esas clásicas animaciones donde el televisor llega y el mueble también sale, suben, bajan, se va construyendo el ambiente. Eso se haría así, ¿no? Dándoles una posición final y una posición inicial. Pues lo que les tengo preparado para ahora. He juntado un montón de cosas que creo que nos faltaban, que no teníamos hasta ahora. Empezando por un arco de fútbol, después un set de comida para perro, un set completo de una computadora para colocarlo sobre cualquier escritorio, ropa colgada, estos marcos, qué sé yo, para esconder los aires acondicionados, estructuras metálicas. Después tenemos este juego para niños, teníamos uno para mascotas muy parecido, pero era para mascotas, para perros, este es para niños. Más ropa colgada. Eso hacen un total de 19 objetos. Ya saben cómo es. El 25% va a estar a solo comentario en el video. Y el 75% restante va a estar cuando se cumplan los requisitos que están descritos en la descripción. Después de eso, tienen que comentar el video. Si van a pedir acceso a los dos links, tienen que comentar 2 veces. Si solo comentan una vez y piden el acceso del 80%, pues no les voy a dar acceso. Hay mucha gente que está pidiendo acceso directamente. Y pues estoy eliminando, y dentro de eso puede que cometa errores. Lo más fácil es que ustedes comenten cualquier cosa relacionada al video, obviamente, y repitan ese mismo comentario en su solicitud de acceso. Así es fácil ubicarme, porque de muchas personas su correo electrónico no coincide con el comentario y no me estoy tomando mucho tiempo, directamente los estoy eliminando. Otro requisito es que vean el video completo. Veo muchas personas que van un video, van a los links, piden siguiente link y me llega sus solicitudes cada medio minuto. Eso cada minuto. Eso me indica que simplemente no están viendo los videos. Y así metan el comentario y así cumplan con todo. No me sirve. El primer requisito indispensable es que vean el video. Eso es lo que necesito. Necesito tiempo de reproducción. Y ya se me que esto todavía no está monetizando. Se sostiene este canal gracias a mis Patreons. Si no fuera por ellos, este canal ya hubiera cerrado hace tiempo, porque entra en bajones tremendos, donde ahora mismo estamos en un bajón donde no hay reproducciones, no hay comentarios, no hay nada. Parece que el curso no les agrada, pero bueno, lo entiendo porque estamos partiendo de lo más básico y muchos que siguen el canal ya saben esto que digo yo y no les parece interesante estar perdiendo el tiempo en verlo. Lo que tengo que hacer es acabar el curso. Y lo voy a acabar, pero vamos a seguir así hasta que lo termine. Sin más, no les canso más. Like, compartir, comentar, todo me ayuda. Nos vemos el siguiente fin de semana.
Chao.